Santa Sor Faustina, en su diario, escribió unas palabras muy bellas sobre la oración. Tal vez no las cite textualmente, pero intentaré repetirlas, más o menos. Escribió algo así, que el hombre pecador debe orar, porque nunca saldrá del pecado. Debe orar aquel que aspira a la santidad, porque nunca la alcanzará. Y debe orar el hombre santo, porque perderá la santidad. Y más adelante escribió que no hay persona que no deba orar. Y también estas palabras del diario que escribió, que todas las gracias que nos llegan de Dios vienen a través de la oración. Y creo que por eso la oración es tan importante en el Carmelo. Solo que es una oración muy específica. A este tiempo dedicado especialmente a Dios lo llamamos meditación, lo llamamos oración interior, cuando permanecemos con Dios en silencio. Y Santa Teresa de Ávila, al escribir sobre nuestra alma, decía que es como un castillo de cristal. Y en el centro de este cristal en el centro de este castillo de cristal luminoso, resplandeciente, radiante, en su interior habita Dios. Así pues, nosotros mismos somos la morada del Señor. Y toda la oración o la particularidad de la oración en el Carmelo consiste en que yo, por así decirlo, entro en mí mismo para encontrarme con aquel que habita en mí. Por eso, para este tipo de oración necesitamos silencio. Necesitamos, como se suele decir, cerrar nuestros oídos para aislarnos de todo el ruido que nos rodea, cerrar los ojos. Se habla aquí del silencio del oído, del silencio de los ojos, entrar en uno mismo y buscar a aquel que está en mí. Por supuesto, al principio de esta práctica pueden surgir y surgen miles de pensamientos distintos de nuestra vida, de todo tipo. Puede resultarnos muy agotador, pero si somos fieles a esta oración cada día, aunque sea por 10 o 15 minutos, poco a poco, ¿qué vemos? Que esos pensamientos se debilitan, se van, y hay cada vez más paz en nosotros, cada vez más serenidad en nosotros. Y durante una oración así, ¿acaso tenemos que decirle algo a Dios? Basta con que Él esté. Basta con que simplemente le diga, te amo, Señor. Fíjense, cuando amamos mucho a alguien, deseamos estar con esa persona. Y tal vez al principio hablamos mucho entre nosotros, pero después simplemente basta con que estemos cerca, que nos tomemos de la mano, que sintamos la cercanía de esa persona. Y lo mismo sucede con el Señor. Después de un tiempo puedo ver que basta con que yo esté con Él, que Él está en mí, que me ama, y en silencio soy capaz de permanecer así con Dios, y a esto lo llamamos oración interior. No es algo fácil, pero como decimos, la práctica hace al maestro. Y esto tampoco depende de nosotros, sino de cuánto nos abramos, de cuánto ve a Dios que realmente lo buscamos con sinceridad. Él mismo comenzará a revelarse cada vez más, comenzará a mostrarnos, a confirmarnos en el hecho de que Él realmente existe. Y algo más que es increíble, estuve pensando en ello últimamente, en el nombre que Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y Dios respondió, yo soy el que soy, yo soy. Y es increíble que precisamente este Dios, es decir, el yo soy, está en nosotros. Y realmente Él todo el tiempo nos dice, yo soy, yo soy, yo soy. Y yo puedo escucharlo dentro de mí. Yo soy. Y luego Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Luego Jesús dice, no teman. ¿Por qué no debemos temer? Porque yo soy. Y creo que lo mismo podemos escuchar en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión. Jesús también dijo de sí mismo, yo soy la vida. Yo no diré eso de mí mismo. Veo que año tras año pierdo esa vida, que la vida se me escapa, envejezco, algunas enfermedades. No soy la vida. Él dice, yo soy la vida. Y esa vida la recibo en la Eucaristía. Esa vida la recibo en la Eucaristía. Y cuando estoy cerca de la Eucaristía, cuando me alimento de la Eucaristía, entonces, ¿qué experimento? Experimento esa vida. Hay en mí una mayor paz. Hay en mí un mayor sentido de esta vida. También soy capaz de amar a otra persona. Dejo de ser un egoísta tan grande. ¿Por qué amo? Porque el amor realmente cuesta. El amor me despoja de mí mismo. El amor implica sacrificio.
Entonces esto hace que deje de ser ese egoísta, me olvido de mí mismo por el bien de la otra persona. Y eso es vida, porque el amor da vida. Si yo me alimento de la vida, significa que soy capaz de amar, de olvidarme de mí mismo, de dar esa vida, de morir a mí mismo para dar vida a otros. Y ahora, cuando estoy lejos de la Eucaristía, bueno, no hay vida en mí, hay muerte en mí, hay un vacío cada vez mayor, hay un sentido cada vez menor de esta vida, porque ¿para qué todo esto? ¿Para qué la muerte? ¿Para qué el sufrimiento? No le veo el sentido. Me vuelvo más egoísta, no soy capaz de amar, empiezo a girar en torno a mí mismo y simplemente empiezo a ser una persona infeliz. Pero Jesús dice, yo soy la vida, yo soy... Y es esta constante repetición por parte de Dios, simplemente de este nombre, de su propio nombre. En mí mismo yo soy. En la Eucaristía yo soy la vida. Y hoy, cuando vemos que quizás a nuestro alrededor hay tanta, entre comillas, muerte y todo lo que la muerte da, Cristo es quien da la vida, porque Él es la vida. Y esa vida tiene el poder de levantarme de la peor caída. ¿Por qué? Porque Jesús es vida y al ser vida, al dar vida, es amor. Y solo el amor puede levantarme. De hecho, solo puede levantarme aquel que me ama incondicionalmente, cuyo amor no tengo que merecer, que me acepta tal como soy, en quien puedo confiar, que me conoce. Ese es Jesús, y por eso puedo confiar en Él hasta el final. Puedo presentarme ante Él tal como soy, así, golpeado, sucio, pecador, y sé que Él no me rechazará, que Dios no está en mi contra, que puede que la gente, el mundo esté en mi contra, pero Dios no está en mi contra. Por eso vale la pena descubrir precisamente esa presencia de Dios, la presencia de Dios en la Eucaristía, en esa eterna palabra suya, yo soy. Y ciertamente si estamos cerca de la Eucaristía, nacerá en nosotros el deseo de la oración. Esa búsqueda de Dios en uno mismo, de las huellas de Dios en mí. Y de nuevo, cuando entren en su interior, cuando tengan esa fe de que Dios está en ustedes, de hecho, desde el momento del santo bautismo, toda la Trinidad habita en mí. Y cuando descubran esa presencia de Dios en su interior, también escucharán esa voz de Dios en su interior. Yo soy, vengan a mí. Y lo que es aún mejor, porque el Espíritu Santo también nos llama, repite esa hermosa palabra, esa hermosa oración, Abba, Abba, Padre, es decir, Papito. Y también empezamos a descubrir que somos hijos de Dios, amados, que siempre lo hemos sido, que Dios nunca nos ha rechazado, porque Dios siempre es yo soy. El problema siempre está de nuestro lado. Somos nosotros los que no estamos con Dios, somos nosotros los que nos alejamos. Pero incluso cuando nos alejamos, Dios dice, yo estoy siempre contigo. Y ese es el gran don de su presencia. Así que creo que vale la pena confiar en Dios, especialmente en esos momentos en que nos cuesta confiar, cuando sentimos que Dios no está, cuando experimentamos nuestra propia debilidad, cuando Satanás quiere precisamente afianzarnos en ese pensamiento de que Dios no está, de que Dios nos ha abandonado, de que soy tan pecador que no saldré del pecado, de para qué molestarse. No. Que en esos momentos escuchemos esa voz de Dios en mí y también en el tabernáculo, en la Eucaristía. Yo soy, vengan a mí todos. Yo soy, siempre estoy contigo.